Efesios 1:16 en adelante dice, bueno, antes de esto simplemente recordarles que, bueno, si estás por primera vez, muy bienvenido, te recibimos con todo el cariño, con todo el amor. Lo importante es que tú vayas conociendo a Dios, vayas conociendo a Jesucristo y todo lo que hacemos aquí es adorar a Dios, alabar a Dios, escuchar la palabra de Dios. Pero todo esto tiene un trasfondo y ese trasfondo tiene que ver con experiencias que hemos ido teniendo nosotros con Dios. Lo importante es que Dios existe, Dios es real y sobre todas las cosas Dios puede ser conocido. Y nosotros podemos conocer a Dios. Ese es el anhelo y el deseo de Dios. Esencialmente, la naturaleza de Dios es paterna, es paternal o familiar, es padre. Dios no tiene sexo, por lo tanto, la Biblia dice de quien no toma nombre a toda familia que esté en los cielos y la tierra. O sea que tanto la paternidad como la maternidad en una mamá, todo eso viene de parte de Dios. Por lo tanto, interpretar a Dios en este sentido es darte cuenta que es lo perfecto en tanto a ese amor familiar, ese amor paterno, ese amor que también nosotros recibimos de papá, de mamá. Es una característica de Dios que nosotros podemos conocer como algo perfecto en la vida. Y eso te cambia la vida, porque si hay algo que cambia en la vida de los seres humanos es el amor. Tanto amar como ser amados. Amén. Así que Dios te bendiga. Bienvenido. Y hay grupos de oración, actividades en casas de familia, por muchos lugares en la provincia, donde puedes asistir, puedes ir y durante la semana tener una hora de oración, una hora para hablar de Dios, que seguramente te va a ayudar a conocer más de Dios. Amén. Que Dios te bendiga, bienvenido. Si necesitas algún tipo de oración, pues aquí estamos para orar por ti. Y con los padres estaban tranquilos algunos niños, llegaron las titas y bueno. La semana pasada te decía algo. Te voy a pedir algo. Hagas todo lo posible por atenderme y con respecto a los niños pequeñitos, ellos van a estar dibujando. Y si ves que un niño no para por amor a tus hermanos, ahí está el cuartillo de niños. Puedes estar ahí, tienes audio, tienes todo, puedes ver, ¿vale? Pero es muy bueno enseñarle a los niños a estar aquí y a tener, no solamente a estar, sino en la medida de lo posible. Son niños, ¿vale? Los demás hacemos un esfuerzo de amor, amén. Son nuestros niños, no nos molestan. Pero cuando nosotros como papás vemos que los niños ya están perturbando un poco, están subiendo los decibelios, enseñémosle, baja un poco la voz porque hay gente que también quiere escuchar. No es cuestión solo de sacarlos, sino de enseñarles a los niñitos a poder participar en una actividad, en una reunión donde haya más personas. Esto es socializar también. Y creo que como iglesia podemos cumplir esta función maravillosa de ayudar a nuestros niños a socializarse. Amén. De hecho, mucha gente se maravilla cuando llega aquí por primera vez que los niños están aquí y no molestan, ¿no? Así que gloria a Dios por eso. Los niños no molestan, ¿sí? Solo que hay padres que no se enteran, esa es otra cosa. Los niños no molestan, de verdad, ¿vale? Amén. Con todo mi amor y respeto a los padres, ¿vale? Que Dios nos bendiga. Te decía, la semana pasada te decía que la esencia de la vida cristiana, y te decía que, eso te iba a decir recién, intentaré ser lo más breve posible, ¿vale? Lo más corto posible. Así que intenta atender todo lo que puedas en esto, porque la verdad que lo que te quiero compartir hoy es un poco complicado de poder expresarlo. Pero es necesario que recordemos, aunque parezca cansino, que la esencia de la vida cristiana no está en que creas en Dios, no está en que creas en Cristo. La esencia de la vida cristiana no está en que creas que Cristo vino y murió. La esencia de la vida cristiana ni siquiera está en tu fe ni en mi fe. La esencia de la vida cristiana está en un hecho, en una realidad, en un hecho histórico. Y es que Jesús vino, nació como hombre, vivió como hombre, murió como hombre en la cruz, resucitó como humano, como hombre, y se sentó a la diestra del Padre. Esa es la gran realidad. Dios se hizo hombre. La segunda persona de la Trinidad vivió en humanidad y murió en la cruz en humanidad representando a todos los seres humanos.
con un propósito, que todos aquellos seres humanos que individualmente aceptaran esta realidad y aceptaran que Jesús les representó también a ellos, dentro de haber representado a toda la humanidad, representó a cada uno en particular con nombre y apellido. Si una persona aceptó eso, hoy, dice la Biblia, Cristo lo está representando ante la diestra del Padre. Y dice las cartas de Pablo, decía algo maravilloso, que hoy te quiero hablar de esta gran revelación que Dios le dio a Pablo. ¿Me están escuchando, verdad? Y Pablo no estaba loco. Yo quiero comentarles algo hoy, ya se los voy a decir. Cuando leas las cartas de Pablo, si alguien las lee sin fe, puede pensar que era un hombre demasiado rayado con unas cosas muy raras. Nosotros no podemos creer que nuestra civilización occidental esté basada en los escritos de un loco. Llevamos 2000 años con nuestra civilización y hemos hecho cosas malas, sí, claro que sí. Pero hasta aquí hemos sobrevivido con dos grandes pilares en la vida filosófica, o sea, la filosofía de Occidente, ¿vale? La filosofía del mundo occidental está sobre dos grandes pilares, la cultura griega y la cultura cristiana. Y la cultura cristiana basada en los escritos de Pablo. La mayoría de las cartas o de las constituciones del mundo incluyen derechos humanos que tienen que ver con los escritos de la Biblia. Y en muchos casos tienen que ver con los escritos de Pablo, que según él, y yo lo creo, lo recibió como revelación del Espíritu, Cristo mismo revelándole estas grandes verdades. Por lo tanto, lo que estamos hablando y de lo que te quiero hablar hoy es algo impresionante, de un Dios que se revela y que aún las personas que no creen en Dios, aún aquellos que dicen yo soy ateo, que tengan cualquier pensamiento político, ideológico, no creo en Dios, Dios, todo lo que tú quieras, ellos esgrimen muchas veces derechos humanos, derechos contra genocidios, misericordia, compasión. Todos esos derechos humanos, misericordia, compasión, todo eso deviene de la filosofía cristiana. Los romanos no lo tenían y los griegos tampoco. Por lo tanto, de los griegos hemos heredado, no sé, democracia, hemos heredado pensamiento, hemos heredado algunos aspectos filosóficos y del cristianismo todo aquello que tiene que ver con el ser humano. Crean o no crean. Crean o no crean. Cuando se habla de Naciones Unidas, que intervenga las Naciones Unidas, muchísimos de los principios que tienen que ver con los escritos de Pablo. Por lo tanto, pensar que las cartas de Pablo eran una locura es pensar que nuestra cultura está fundamentada sobre una locura. Y como yo no creo eso, por lo tanto, yo entiendo también que lo que Pablo escribió fue algo realmente impresionante, que tiene que ver con la voluntad de Dios para el ser humano. Y te decía, la vida cristiana no está basada en que la gente crea. La vida cristiana está en esto que también Pablo escribió. Pablo decía, porque si Cristo murió y resucitó, luego todos hemos muerto, decía Pablo. Todos hemos muerto y hemos resucitado. Como el abogado que te representa ante un juez. El abogado te dice, quédate aquí en el pasillo mientras yo voy a hablar con el juez. Quien está hablando con el juez es el abogado, pero en realidad eres tú quien está con el juez. Porque aunque tú físicamente no estás, lo que se está tratando ahí es tu vida, tu futuro, tu pasado, aún tus delitos. Por lo tanto, el abogado te está representando a ti y tú estás con el abogado. Cuando el otro día Liliana sacó un pasaporte viejo de ella, en la época en la cual los niños se incluían en los pasaportes de las madres, ¿no? Ahora ya los niños tienen sus propios pasaportes. Bueno, mis hijas no son tan jóvenes como ellas creen que son. Entonces estaban dentro, el otro día encontramos un pasaporte de Lili, antiguo, hombre, tampoco tan antiguo, pero un pasaporte ya con sus años, y estaban las fotos de las tres ahí adentro, incluidas allí. Y es muy gracioso porque resulta que unas ya cuando nacieron ya eran españolas de nacimiento, la otra era argentina de nacimiento, y Lili no me acuerdo en qué proceso estaba. La cuestión es que las tres estaban incluidas en un pasaporte independientemente de donde hubieran nacido. Y ese pasaporte habla de la nacionalidad de la madre. Por lo tanto, las tres, en ese momento, cuando ella entraba a un aeropuerto, las tres tenían la nacionalidad de la madre. Las tres estaban incluidas en la madre, representadas en la madre. Así es nuestra vida con Cristo hoy. Nosotros estamos por la fe unidos a Cristo. Por lo tanto, todo lo que Cristo vivió, todo lo que Cristo vive y todo lo que Cristo es, nosotros, decía Pablo, lo hemos heredado de Él. Y esto es algo maravilloso. Esa es la base de la vida cristiana. Yo sé, gloria a Dios, porque nosotros siempre decimos, sobre todo en el mundo pentecostal, el Espíritu de Dios está aquí y esto, aquello. Sí, pero esa es la mitad de la historia.
Gloria a Dios por esta historia. Amén. La mitad de la historia. Gloria a Dios por ello. Yo sé que donde yo me mueva, el Espíritu de Dios está en mi vida y enfrento todas estas batallas porque el Espíritu Santo está en mí. Pero esa es la mitad de la historia. La otra mitad es que mi alma está unida con Cristo en el cielo. El alma es algo maravillosamente grande. Ahí está toda nuestra voluntad, nuestra razón, nuestro intelecto, nuestro mundo emocional. Y también nos unimos a ese maravilloso mundo espiritual que Pablo le llamaba espíritu. Todo eso está dentro de ese ser incorpóreo, que Pablo le llamaba más el ser interior que en esa división de alma y espíritu que a veces hacemos en el mundo cristiano. Pablo se refirió mucho más al ser interior, al hombre interior. Y en ese hombre interior del que hablaba Pablo estaba incluido el alma, espíritu y todo lo que es incorpóreo en ti. Eso es como un árbol. El ser humano es como un árbol que tiene las raíces en lo espiritual y da frutos en el mundo material y visible. Por eso Pablo decía, porque habéis resucitado con Cristo y Cristo está con el Padre. Y entonces decía en Colosenses, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Por eso, esta es para mí es la esencia. Tu vida y mi vida, nosotros estamos en Cristo Jesús, decía Pablo, sentados con Cristo en esos lugares celestiales, en ese mundo espiritual. Y escúchame, una cosa más te digo antes de ir a esta palabra que te voy a compartir hoy. Una cosita más. Cuando yo te hablo de estar unidos con Cristo en el mundo espiritual, y la Biblia a veces se referencia a cielo, y nosotros hablamos del mundo espiritual como el cielo, como el reino de los cielos, como cielo, lugar celestial. En nuestra mente, en nuestro inconsciente está esa bóveda celeste. Pues bíblicamente, ese mundo espiritual no es una bóveda celeste, no es el cielo allí. Lo dijo Moisés en Deuteronomio y lo dijo luego Pablo. No tienes que subir al cielo, no tienes que ir muy lejos, no tienes que cavar muy profundo en la tierra. Muy cerca tuyo está, decía Pablo. Si lo crees con todo tu corazón, lo confiesas con tu boca, está en tu corazón, decía Pablo. Por lo tanto, y Jesús dijo algo también muy interesante, Jesús dijo, de vuestro interior fluirán ríos de vida. Por lo tanto, cuando te hablo de esa unidad entre el ser humano y Dios, en esa parte del alma, en ese ser espiritual, en ese espíritu del hombre, unido a Dios, y te estoy hablando del mundo espiritual, no es algo que se efectúa en un lugar abstracto, etéreo, extraño por allí, como esos cielos de los griegos, esas capas celestiales. Según Jesús, según Pablo, es una unidad en lo espiritual, que no tiene distancias, no tiene mundo físico, por lo tanto se produce en lo más profundo del alma humana. Amén. No es que nosotros seamos el cielo ni que nosotros seamos Dios. Lo que te estoy diciendo es que en lo profundo de tu alma se puede unir a Cristo. Y si has aceptado este sacrificio de Cristo, y si tú consideras que eres hijo de Dios, si consideras que eres hija de Dios, hijo de Dios, y lo vives y lo experimentas, ¿sabes por qué es? Porque tienes el Espíritu Santo en tu vida. Porque la Biblia dice que el Espíritu nos da convicción de que somos hijos. Y si tienes el Espíritu Santo en tu vida es porque tu alma ya está unida con Cristo en el cielo. Y esto es algo precioso. Esto es algo maravilloso, porque nadie puede confesar que Jesucristo es Dios. Nadie puede confesar que es hijo de Dios, según dice la palabra, si el Espíritu de Dios no está en él. Por lo tanto, tú, si no has hecho esta confesión de fe, si no te has arrepentido de tus pecados, hazlo hoy. Ahora mismo lo puedes hacer. Mientras yo estoy hablando, lo puedes hacer. Pues es una cuestión profunda del corazón. No hay que ir muy lejos. Es más, cuando tú comienzas a mirar esta vida espiritual, dame 2 segundos más en esta introducción que te estoy haciendo. Cuando tú comienzas a meterte en esta vida espiritual, en realidad lo que está sucediendo es que te estás metiendo en una cueva impresionantemente grande, profunda, que se llama alma humana. ¿Vale? Dejas de mirar hacia afuera, dejas de echarle la culpa a la gente, dejas de mirar. Siempre digo lo mismo, mira, el que mira hacia afuera busca culpables, el que mira a Dios busca soluciones. Entonces, nosotros estamos mirando para afuera, todos los problemas, las cosas, pero cuando tú comienzas a buscar a Dios, empiezas a mirarte hacia adentro y ahí te encuentras tú y te encuentras con Dios. Por eso, por favor, recuerda siempre esto. Si realmente quieres saber quién eres tú y encontrar una profunda sanidad en el alma, primero tienes que aprender a mirarte y sobre todo mirar a Dios en ti y tú en Dios. No hay mayor sanidad que esta. Buscarte a ti mismo sin Dios es un peligro. Amén. El apóstol Pablo decía, Efesios capítulo 1, versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Mira lo que dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y luego dice, alumbrando los ojos vuestro entendimiento para que sepáis
cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuál es la riqueza, la gloria y su herencia en los santos, y luego habla del poder. Me encantaría ahora hablarte de la esperanza. Me encantaría hablarte de esta gran herencia, pero ya te prediqué en los 2 domingos anteriores. Si estás escuchando por internet, puedes buscar ahí también en YouTube los domingos anteriores, porque no tengo tiempo ahora. De verdad, se me va a ir mucho el tiempo. Anoche cometí el error de hacer un pequeño resumen y terminamos a las 4 de la mañana, bueno, más o menos. Entonces no quiero hacer eso ahora, ¿vale? Así que quiero ir directamente a lo que Dios me habló en estos días acerca de la importancia de tener revelación de Dios, conocer a Dios. ¿Se acuerdan cuando usábamos? Bueno, algunos son muy jóvenes. Os voy a hablar de la historia. Mis hijas se sorprenden cuando dicen, papá, tú naciste el siglo pasado. Sí, bueno, sí. Se nos nota, Gerson, de todos modos. No sé para qué hacemos estos comentarios, ¿no? Porque algunos me miran como diciendo, se te nota, pastor. Pero mi hija dice, claro, y tú también. Y, a ver, muchos de los que se creen jóvenes, Gerson también nació el siglo pasado, lo que pasa es que, bueno, van por la vida en eso. Bueno, el siglo pasado hacíamos muchas cosas, ahora que está la película esto, ¿cómo es? ¿De la nieve? ¿Cómo es? Sociedad de la nieve. Nosotros recordamos aquello. Es más, unos años más tarde yo también estaba jugando al rugby, así que... Bueno, así que cuando llegó el hombre a la luna, ¿no? Televisor en blanco y negro, los payasos de la tele, bueno, todas aquellas cosas. ¿Se acuerdan la familia Telerín que iban? Vamos a la cama, ¿no? Algunos miran a su madre como diciendo, ¿de qué habla este hombre? Y las madres, algunas padres miran así como diciendo, no voy a sonreírme porque me van a preguntar, ¿de qué año es? Tele en blanco y negro, un solo canal, ¿se acuerdan? Señal de ajuste. ¿Se acuerdan de aquello? Los jóvenes me miran como diciendo, os habéis perdido una parte muy importante de la historia de la humanidad, nosotros la hemos vivido. Bueno, por favor, existían las máquinas de fotos, ¿se acuerdan de aquellas? Las Kodak, todas estas cámaras de fotos. ¿Y cómo les llamábamos cuando llevábamos la película al señor que la metía en un líquido y la colgaba en oscuridad? ¿Se acuerdan? No hay que abrir la cámara, porque si tú abres la cámara... Recuerdo un día de campo que teníamos, no sé si Ana Laura estaría viendo esto, pero un día de campo que tuvimos en el Charcón con mi familia, y Ana Laura como era siempre, ¿no? Ella vivía saltando, un día saltando, así iba, tin, 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 como la hermana de Dexter, para los que ven dibujitos animados, ¿se acuerdan? La hermana de Dexter, ¿cómo se llama la hermana de Dexter? Didi, ¿no? Tin, tin, así iban a Laura por todos lados, un día se coló por una escalera así saltando, pero iban a Laura saltando en piedras y con la cámara de fotos así nosotros, por plin, la cámara voló, cayó en el río, no se vio más la cámara. Entonces los niños cogían las cámaras de fotos, ¿te acuerdas? A veces te la abrías, no, ¿y qué pasaba con la película? ¿Cómo le llamamos? Se velaba. ¿Por qué? Porque le daba la luz, plum, se acabó. Porque revelar, ¿se acuerdan? Era aquello que había sido impresionado por la luz en la película, poder sacarlo, proyectarlo sobre un papel y que en el papel, porque tenía una solución especial, se quedara fijada esa fotografía. Si le daba la luz a la película, se arruinaba. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, revelar era, por así decir, sacar a la luz aquello que estaba impresionado en la película. Revelar es eso, quitar la oscuridad, quitar los velos, hacer visible algo. La palabra de Dios, la Biblia, habla mucho en el Nuevo Testamento acerca de revelación, revelar. O sea, Dios dándose a conocer. Cuando Pablo decía, le pido a Dios que el Espíritu Santo revele en el conocimiento de Él para que me entiendas mejor, es como si Jesús te contara cosas de Él mismo. Como si el Espíritu Santo te contara cosas de Dios. Yo no sé ustedes, pero yo en esta semana he pasado mucho tiempo, bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero yo quiero conocer a Dios. A veces me parece una petulancia, no sé cómo llamarle, eso de yo conozco a Dios, ¿no? Yo no. Cuando decimos yo conozco a Cristo, en definitiva es porque más o menos sé lo que Cristo hizo. Porque nunca terminaremos de conocer a Dios. Y yo hace poco le decía al Señor, y te lo voy a confesar llorando, y le decía a Dios, la gente en la iglesia no necesita un pastor que venga a hablarle de conclusiones teológicas que saca de la Biblia. La gente en la iglesia necesita que alguien venga y les hable de Dios.
Yo ayer le decía a Bastian, imagínate, Bastian, si yo me diera un golpe en la cabeza, Lili te llama y te dice, mira, Bastian, Dani se ha dado un golpe en la cabeza y está en la UCI. Y Dani lleva una semana en la UCI ya, totalmente dormido. Todo el mundo preocupado. De pronto Dani se despierta y entonces Lili llama a Bastian y le dice, Bastian, ¿sabes qué? Dani está como loco porque dice que esos 5 días ha tenido una experiencia tan grande que ha estado en el cielo y ha estado con Dios. Y ha estado hablando con Jesús directamente. Y me está contando cada cosa. Y me dice, Bastian, antes que yo termine, ¿sabes lo que yo haría? Cogería el coche y me iría para allá a hablar contigo. Que me hables de Cristo. Lo que nosotros necesitamos es conocer a Cristo. Mira, tus hijos no necesitan más filosofía religiosa. Mira, tus hijos no necesitan más principios ideológicos. Tus hijos no necesitan desde chiquitito pensar, yo me acomodo en el colectivo de los cristianos, está el otro colectivo, el colectivo tal, no necesitan eso. Porque todas las ideas, principios, ideologías son refutables porque al fin y al cabo están en la mente humana y tienen que ver con las culturas y las educaciones. Pero los conocimientos profundos de las personas se basan en experiencias que van más allá de simplemente el conocimiento intelectual. Son experiencias que tienen que ver aún con el mundo emocional y con el mundo espiritual. Cuando nosotros amamos a alguien, vivimos una experiencia que es hermosa, que es maravillosa, que te vas a dar cuenta que va más allá de lo físico. Lili y yo, aunque no lo parezca, nos estamos haciendo viejos juntos. No lo parece. Nosotros sí nos damos cuenta. Pero nos estamos haciendo viejos juntos. Y la verdad que yo quiero mucho a Lili, y yo creo que ella también me quiere a mí. Bueno. Y han pasado los años. Hemos tenido peleas, siempre, sí, y siempre por la misma razón, porque ella es como es. Siempre hemos tenido discusiones. Que es cierto que a veces nos hemos tenido que plantear, o por lo menos creo que a ella le pasó, ¿sigo con este hombre o no? Claro que sí. Y quien no haya vivido eso, me alegro que no lo hayas vivido, porque seguramente no lo has vivido, pero es más común vivirlo que no vivirlo. Y al final sigues y sigues y sigues. Y es como que hay una experiencia dentro tuyo que es mucho más fuerte que simplemente la razón. Y te pueden decir 1000 cosas, todo lo que está a tu alrededor, y al final sigues adelante. Con un hijo. Deberías dejar a tu hijo, échalo de tu casa porque tu hijo... Y al final nunca lo abandonas, nunca lo dejas. Es una experiencia profunda, emocional, que va más allá de lo intelectual. Que tiene que ver con lo que se llama en la educación infantil con apego, con un amor profundo, con una inclinación profunda a determinadas situaciones y personas. Pablo decía, yo le pido a Dios que os revele por medio del Espíritu Santo. Tantas cosas, decía Pablo, escúchame bien, para que lo conozcas a Él. Lo que nuestros hijos necesitan, lo que yo necesito, lo que tú necesitas es conocer a Cristo. Nosotros necesitamos conocer a Dios, iglesia. Todo lo demás va a ser una consecuencia de lo que conozcamos. Obligarte a que vengas aquí a reunirte si no conoces a Dios es poner el carro delante de los caballos. Obligarte a que tengas principios cristianos sin conocer a Dios es formar fanáticos religiosos. Es formar locos. Porque son personas que van a tener una lucha tremenda entre sus principios, sus sentimientos y lo que ellos piensan en momentos determinados. Y tener estos problemas emocionales y de razonamiento es rayar en lo que más de una vez está tipificado como locura. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es conocer a Cristo. Necesitamos esta revelación espiritual de quién es Dios y de tu condición en Dios. Nuestras vidas cambian cuando tenemos estas experiencias profundas, que en este caso es espiritual. Lo que yo te voy a predicar hoy, ni siquiera pretendo, por favor, recuerda esto porque ni siquiera pretendo que tú lo recuerdes todo. Ni siquiera pretendo que salgas de aquí hablándolo, porque ni yo tengo la capacidad suficiente para hablarlo correctamente. Lo único que le pido a Dios es que te vayas de aquí haciendo una oración diciendo, Señor, quiero conocerte más. Revélame quién eres tú. Esto es lo que le pido a Dios y por lo que vengo orando por la iglesia desde hace meses. Si no existe esta revelación, vivimos en lo natural, como Adán, tratando de entender las cosas sobrenaturales. Tratando de entender con la lógica las cosas que son espirituales, que no tienen nada que ver con la lógica humana. Mira, yo no sé cuántos de ustedes piensan
que las situaciones que están viviendo se pueden solucionar. Probablemente estás en una situación en la cual sabes que ya no hay vuelta atrás y no se va a solucionar. Sí, lógicamente no se va a solucionar. Eso es imposible. Por la lógica humana. 2 más 2 es 4, 2 más 2 no es 6. ¿No? Yo sigo manteniendo la fe con el Granada. Hoy le pedí a Aitor que se traiga la camiseta del Granada hoy para que oremos por el Granada, para que te vayas con la camiseta con vida para allá. Así que Aitor no sé qué va a hacer tú, Aitor, pero tenemos que ganar hoy, ¿eh? Algo tendrás que hacer, algo tendrás que hacer. No sé, pegar una pedra al portero, algo. No haga eso, no haga eso. Te van a meter preso. Bueno, tú dices 2 más 2, bueno, con el Granada, claro que hay lógica y posibilidades y yo creo que el Granada se va a salvar, ¿vale? Bueno, es imposible. Esa es nuestra lógica. ¿Por qué? Porque 2 más 2 es 4, 2 más 2 no es 6. La lógica está basada en la experiencia, en el pasado, en lo que tú aprendiste, en lo que te enseñaron en tu cultura, en lo experimental. Esa es la lógica. La lógica nunca puede estar basada en lo que tú no conoces y no sabes. Sin embargo, la lógica de Dios está en lo que Jesús dijo. Todo es posible. Jesús dijo, para Dios nada es imposible. O sea, es evidente que Jesús está hablando de algo, que hay una lógica que es de Dios y hay una lógica que es humana, natural. O sea, yo no puedo entender algunas cosas que son de Dios en mi lógica natural, porque mi lógica natural está basada por mi experiencia. Pero Dios ha excedido mi experiencia. Gloria a Dios. Entonces, necesitamos revelación de las cosas de Dios. Pues no es solo razonamiento lógico. La revelación de Dios nace de la fe en Él, en sus palabras y en esa convicción profunda de que ya estamos unidos a Él. Y estamos unidos a sus obras. Por eso te dije recién, todas las enseñanzas de Pablo fueron el fundamento cultural del mundo occidental. Casi nada, ¿no? Todas esas enseñanzas no contradecían para nada las enseñanzas de Jesucristo. Los apóstoles comprobaron que todo lo que Pablo decía era digno de alguien que hubiera sido discípulo de Jesús. Pablo dijo, yo fui y les expresé todo. Pablo dice, un día yo iba camino a Damasco a perseguir cristianos y de pronto una luz nos cegó a todos. Yo me caí al suelo, no se cayó de ningún caballo Pablo, eso viene de un cuadro que se pintó más tarde. Pablo se cayó allí, todos se quedaron así ciegos y tal, pero lo único que escucha una voz es Pablo. Y la voz dice, Pablo, no sigas pateando el aguijón que te hace daño. Es peor para ti. Y él dice, ¿quién eres? No, bueno, no me acuerdo si fue primero o segundo. ¿Quién eres tú? Y la voz le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí, Pablo se le cambia la vida, luego oran por él para que se le vaya la ceguera y se da cuenta que Jesucristo vive y que Jesucristo era el Mesías. Ahora, ¿a quién perseguía Pablo? A cristianos. Perseguía a la iglesia. Sin embargo, la voz le dijo, soy Jesús a quien tú persigues. Nota entonces que luego Pablo iba a escribir que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y que la iglesia está unida a Cristo y que Cristo y la iglesia son indivisibles. Y esto nace de esa voz que le escucha allí y le cambia la vida a Pablo. Y esto está en contra de lo que Jesús enseñó. No, en Juan 15 Jesús dijo, permanezcan unidos a mí. En Juan 17 Jesús dice, aquel día sabrán que yo estoy en el Padre en mí, vosotros en mí, yo en vosotros. Y entonces Pablo luego desarrolla de alguna manera, o Dios usa a Pablo para desarrollar todo lo que Jesús dio como puntos. Y en las cartas de Pablo están profundamente desarrolladas esos puntos. Pablo luego dijo, y entonces, como nadie me hizo caso, pensaron que era un aparecido, pues me fui al desierto y allí estuve unos cuantos años y allí Dios me reveló, Jesús mismo me reveló todo su mensaje, todo el evangelio. De modo, decía Pablo, que cuando se lo expresé a los discípulos, ellos dijeron, es como si hubieras vivido entre nosotros. Por eso Pablo fue considerado entre ellos como un apóstol más. Por eso Pablo luego escribiría en Gálatas 1:11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de ningún hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de ser humano alguno, sino de la revelación de Jesucristo. Por eso Pablo no solamente escribió las enseñanzas sobre los propósitos de Dios, lo que él luego llamó los misterios. Pablo habló de algo
que era un propósito de Dios, que para el pueblo judío y para él como rabino, había sido un misterio. ¿Por qué Dios nos viene trayendo de esta manera cuando en la antigüedad habla del que iba a venir, del Mesías, de esto? Actualmente para el pueblo de Israel hay un debate muy grande de quién está hablando, de Israel o del Mesías. ¿Cuándo habla del Mesías? ¿Cuándo habla de Israel? Cuando se refiere a mi siervo en el Antiguo Testamento, a mi siervo en Isaías, ¿de quién habla? Un misterio, un misterio. ¿Es Israel? ¿Es el Mesías? ¿Quién es? Pablo dice, ese misterio que había estado escondido por siglos es revelado, que es Cristo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo. Vino el Mesías, pero no solamente vino el Mesías siendo Dios hecho hombre. Se esperaba un Mesías humano, descendiente de David, pero resulta que sí es un Mesías humano, descendiente de David, pero también en él reposaba toda la plenitud de Dios. No tenía pecado, pero murió como hombre, resistió al diablo como hombre. Wow, decía Pablo. Claro, ahora entiendo todo lo que se escribía en el Antiguo Testamento, porque en Cristo todo tiene una razón de ser. Entonces Pablo hablaba de todo esto y eso se llama revelación. Como llevar la película a que el fotógrafo te saque a luz lo que tienes ahí adentro. Por eso Pablo llegó a conocer a Jesucristo como persona, no solamente conocimiento intelectual. No solamente conocimiento religioso, conocerlo a Él como persona. Conocerlo a Él. Alguien te puede hablar de mí. De hecho, todas las chicas que conocían a Lili le hablaban de mí. Ella luego me conoció. Bueno, no, es una mentira. Te hablan mucho de alguien. Pero otra cosa es conocerlo. No sabemos si le hablaban bien o mal, es otra cosa. Por eso te dije recién, Pablo no estaba loco. Si no, nuestra cultura occidental estaría basada sobre un loco. Evidentemente no es así. Los locos son los que gobiernan ahora. Bueno, o muy listos. Por eso te decía, los pensamientos. La cultura occidental, la filosofía de la cultura occidental está basada en el pensamiento griego, pero en la doctrina cristiana. Y esto es algo impresionante. Y todo eso de la parte cristiana, según Pablo, nace como revelación. O sea que si la revelación que Dios le dio a Pablo no solamente ha mantenido viva a la iglesia de Cristo hasta el día de hoy, sino que también ha mantenido viva y sana un gran porcentaje de la humanidad, aún no creyendo en Dios, evidentemente esto es algo digno de ser tenido en cuenta. Por eso su deseo era que Cristo fuera revelado, mostrado cada vez más y que la gente pudiera conocerlo. Pablo decía, yo le pido a Dios que conozcas a Cristo. Y mi desesperación en estos días es que nosotros como iglesia en Centro Familiar Cristiano, incluyendo a este pastor, conozcamos a Cristo. En Filipenses 3:7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Fíjate que Pablo habla en términos casi comerciales. En el balance pongo pérdidas y en el balance pongo ganancias, decía Pablo. Yo tengo tantas cosas como activos inútiles. Tú tienes un negocio, has ido comprando productos para vender, son activos que los tienes ahí, los has invertido. Pero resulta que tú estás vendiendo un 0,5% de todo lo que tienes, porque a la gente no le interesa el resto. Y has alquilado naves y naves y naves en los polígonos llenos de porquería que no lo va a vender nunca, porque no sirve ni para antigüedad. Pablo decía, yo tenía tantas cosas en mi mente, en mi corazón, que no me servían para nada. No me servían, eran como activos, como dinero que un día gasté, y están allí, pero no se van a vender nunca. No sirven para nada. Estoy alquilando naves para guardar esto. Hermanos, hemos construido organizaciones evangélicas, religiones, en base a conceptos que no tienen vida. Están nacidos de la vida de Dios, pero están basados en la filosofía humana. En el último tiempo comienzan a surgir nuevos pensamientos y filosofías de un neopentecostalismo tratando de mezclar el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento en algo demasiado humano, donde el ser humano es poderoso, estamos empoderados, ¿no? La Biblia no habla de eso. Y estamos construyendo hasta doctrinas basadas en pensamientos humanos. Palabras que ni existen en la Biblia. Conceptos que no están ni en la Biblia. Son conceptos de la nueva filosofía y aún algunas de estas filosofías están nacidas del gnosticismo, luego transmitido a la nueva era y luego se meten en el mundo evangélico.
Y Pablo decía, yo era judío, era fariseo, era rabino, pero todas estas cosas no me sirven de nada. Es más, si tengo que hacer un balance, tengo que poner qué productos habría que llamar un camión con un contenedor y tirarlo todo para hacer espacio nuevo, está toda mi vida pasada religiosa, decía Pablo. No me sirve de nada, es basura. Porque si yo no abro este espacio nuevo y no quito toda la basura que tengo guardada, y yo digo basura porque Pablo dijo basura, ¿eh? Pablo decía, si no quito todo esto, no hago lugar para lo nuevo. Y no te estoy hablando que en el caso nuestro sea una nueva revelación, porque eso sería que yo ya estoy ido. No, yo cuando te hablo de esto, no te hablo de una nueva revelación, te hablo de la revelación que Dios le dio a Pablo. La revelación que ya tenemos en la Biblia. No necesitamos revelación nueva, ya está aquí en la palabra. Pablo decía, y aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia. Porque hay algo sublime, decía Pablo. Hay algo mayor, que es el conocimiento de Cristo mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Quiero abrir espacio en mi vida, decía Pablo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. No quiero sentirme un hombre justo. En la antigüedad, en el antiguo Israel estaban los justos. Y hasta el día de hoy para el pueblo judío existen los justos. Yo te decía el domingo pasado, ahí está la calle de los justos en el Museo Yad Vashem en Israel, en Jerusalén, que es la calle de los justos, donde está, por ejemplo, un personaje como Schindler, ¿no? Porque hicieron cosas buenas. Los justos en el Antiguo Testamento eran personas temerosas de Dios, respetuosas de Dios, personas que a su manera amaban a Dios y sobre todo que cuidaban la vida, cuidaban la obra de Dios. Entonces Dios los llama justos. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Porque en el momento en que Abraham creyó, su vida iba a cambiar sin necesidad de ley. Él se iba a conducir con respeto y temor a Dios. Entonces Dios dice, has creído, tú no sabes lo que te viene en el futuro, pero yo sí lo sé. Conozco tu corazón, Abraham, tú eres un justo. Pero sin embargo el Nuevo Testamento habla de otro tipo de justicia, y la justicia de Cristo. Que no solamente es justicia humana ante los hombres y humana delante de Dios, sino que es una justicia, una rectitud de alguien que ha cumplido perfectamente con toda la ley, eso es ser justo, cumplir perfectamente con toda la ley. Y ese único justo es Cristo, no hay ningún otro justo. Por eso en Romanos decía, no hay justo ni aun uno, sino Cristo. Ahora, esto es lo que yo te hablaba el domingo pasado, esto es lo maravilloso, que tú y yo hemos sido justificados. Si estamos en Cristo, somos tan justos como Cristo. En otras palabras, si estás en Cristo y te has arrepentido de tus pecados, tú nunca pecaste. Amén. Nunca pecaste. La Biblia dice que todos tus pecados fueron borrados. Todavía vieja vida pasó y aquí todo es hecho nuevo. No, ahora te voy a hablar de esto. Nunca confundas perdón con justificación, arrepentimiento con ser justificado, ¿vale? Pero Pablo decía, simplemente te hice este comentario, me adelanté para decirte esto. Pablo decía, yo no tengo mi propia justicia basada en un concepto religioso, sino decía que tengo la justicia que es, dice, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y conocer el poder de su resurrección y participar aún de sus padecimientos. Bueno, por eso te dije recién, habla de una excelencia, de un conocimiento, decía Pablo, que es mucho más sublime, mucho mayor. Pero Pablo dice algo también maravilloso aquí, que es lo que le pido a Dios que nos abra el entendimiento en esto. Pablo decía, y ser hallado en Él, ser encontrado en Él. Iglesia, tú no puedes vivir en esta vida como independiente de Dios. Solo con la mitad de la historia. Gloria a Dios porque el Espíritu Santo está en tu vida, está en mi vida, pero tu vida no es independiente de Dios. El árbol no está desraizado. ¿Desraizado se dice? Desenraizado. Desraizado. Desarraigado. Lo dije porque yo sabía que había un hombre culto aquí, lo dije, yo lo sabía, de todos modos yo lo sabía, ¿vale? Desarraigado, ahí está. Bueno, tampoco está mal, sino cuando exacto, se le corta la raíz. Arrancado es, bueno, no importa, ya está, la semántica no pasa nada. Un árbol que lo has arrancado, en otras palabras. Nosotros no somos árboles arrancados, no somos árboles cortados, no somos pinitos de Navidad de plástico. Nosotros tenemos raíces. Y la raíz de nuestra vida, dice la Biblia, está en Cristo, está unida a Cristo. La raíz no se ve, la raíz está en el cielo y das tu vida aquí, y das tu fruto aquí en este mundo. No son bolitas de Navidad que hay que poner todos los años. Son unos mangos así de grandes, unas papayas así de grandes.
Decía Pablo, yo quiero permanecer en Él, quiero estar unido a Cristo. Yo no puedo cambiar mi carácter si Cristo no está en mí. Es muy difícil esto. Porque los frutos de Gálatas 5, que dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, no son de un cristiano mejorado, no son de un humano mejorado, es de Cristo en nosotros. Por eso Pablo decía, yo quiero ser encontrado en Él, quiero estar en Él, permanecer en Él. Recuerda que Jesús decía en San Juan 15, permanezcan en mí, para que mi amor esté en vosotros. Porque en esa unidad que tú tienes con Cristo, pero escúchame bien, que tú no tienes que hacer nada, Cristo ya te unió. Solo creerlo y volver tu rostro hacia Él. Es que es tan fácil que nosotros no lo podemos entender. Porque seguimos como el viejo Adán que quiere ser como Dios en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Dios dijo, vayan al árbol de la vida. Porque allí te cambia la vida. Por un lado, tanto en la visión sobre nosotros mismos en relación con Dios. ¿Quién soy yo ante Dios? Y por otro lado, la experiencia del poder de la resurrección en nuestro ser interior. Que son dos aspectos que tienen que ver con tu identidad, con mi identidad. Esto es algo tan complicado. ¿Quién eres tú realmente? Yo hace un tiempo atrás te decía, una de las grandes batallas que he tenido en mi vida han sido los miedos. La ansiedad de los miedos. Que no pase esto, que no pase aquello, que no pase aquí, que no pase allá. Siempre así. Y el otro día, estaba después de una charla que tuvimos en casa, puse a orar por algo y yo recordé algo que lo dije aquí. Mi madre tenía 2 hermanas. Una de esas hermanas, la que le seguía a ella, falleció en el parto de mi primo. Falleció a la 1:30 de que mi primo nació. Y mi primo me lleva 1 año y medio menos a mí. O sea que mi madre se quedó embarazada muy poco después que su hermana murió en el parto. Entonces mi madre pasó todo el embarazo, todo el embarazo con miedo. Todo el embarazo con miedo. Y toda la vida de mi madre estuvo basada en el miedo y en el temor. Toda la vida de mi madre. Tanto fue así, te decía que ella contrató una clínica privada para programar el parto, tanto el mío como luego el de mi hermana, porque tenía miedo que algo le pasara en el parto, como le había sucedido a su hermana 1 año antes. ¿Lo entiendes a esto? O sea, llegar a conocernos a nosotros es algo a veces tan complicado. A veces pretendemos conocer a los demás, no nos conocemos ni nosotros. Es más, nosotros a veces no tenemos ni idea de por qué reaccionamos como reaccionamos. ¿Nunca te pasó eso? No aclares que enturbias. Es que yo lo que te quiero decir, pum, ¿para qué lo dijo? Ya está. Todo comenzó con que quise aclarar algo y no nos hemos vuelto a hablar hace 20 años. ¿Por qué reacciono de esta manera? Bueno, por eso yo te decía esto. Pablo decía, yo quiero ser hallado en Él. Saber quién soy yo en Cristo Jesús. ¿Sabes? Cuando tú sabes quién eres tú en Cristo, no como creyente de Cristo, en Cristo, vas a saber quién eres. Una mujer, te lo vuelvo a decir, el ejemplo recién del pasaporte. Una mujer embarazada pasa por el control de migración. Se le sella el pasaporte y entra. ¿Cuántos entraron? 2 o 3, no sé cuánto lleva allá adentro. Le sellaron el pasaporte a ese niño, a esa niñita en el vientre de su mamá. La mamá tiene casi 9 meses ya, a punto de dar a luz. Ahí va el bebé, dando patadas. El que está sellando ve y dice, wow, qué patadas de Dios, ¿qué es, varón o niña? Pero no le pregunta nada. ¿Quién es ese niño? Ese niño es lo que es la madre. Nosotros somos lo que somos porque estamos en Cristo. Si el Espíritu Santo te revela esto, porque hasta aquí lo sabemos aquí arriba, pero cuando se hace profundo en el corazón, por eso te dije, le pido a Dios que salgamos de aquí diciendo, Señor, ayúdame, revélame esto, porque se me van a ir, escúchame bien, los temores, las inseguridades, las ansiedades, porque sé quién soy en Cristo. Porque cuando el Padre me ve a mí, no me está viendo solo a mí, está viendo a Cristo. Y me está viendo como Cristo. Esto es muy difícil de entender. Por eso es esa visión de uno mismo el conocerlo a Él. Y el poder, decía Pablo, que levantó a Cristo entre los muertos está dentro mío. Nunca te olvides que ese poder actúa en primer lugar dentro nuestro. Pablo decía, le pido a Dios que seáis fortalecidos con toda la potencia y su gloria para toda paciencia, soportar la presión y longanimidad. O sea, que no se te vaya el ánimo en el camino.
Que no te desanimes. Tiene que ver hasta con nuestras angustias, nuestras tristezas, nuestros miedos, temores, angustias que ni siquiera sabemos por qué están y quién nos las sembró. Yo nací en una familia que siempre se estuvo yendo. Siempre huyeron, siempre viajaron, siempre se fueron. Así fue mi abuelo, mi bisabuelo, todo. Y todos nos contábamos hasta el día de hoy. Yo sigo haciendo lo mismo, contándole la historia de nuestros antepasados a nuestros hijos. Yo no sé para qué, para transmitirle una nostalgia que no tenían. Pero yo siempre vivo echando de menos algo. Siempre vivo pensando lo hermoso que tengo, habrá que dejarlo. ¿Por qué eso? ¿Por qué siempre vienen estas cosas? No digo tu caso, tal vez tu caso es otro. Pero mi caso es este. Mi madre, cuando Dios me llamó, me vine para aquí y me dijo, yo sabía que te ibas a ir, porque siempre nos estamos yendo en esta familia. Pues yo sigo haciendo lo mismo. Eso no es para que después lo uses, Carolina, ¿vale? Siempre vive viajando, Carolina. Pero siempre esa sensación horrible. Y la llevo muy metida aquí adentro, me lo sembraron. Tocaron la vasija antes de meterla al horno, entonces está llena de huellas digitales. Ya se horneó y este hombre lleva un montón de huellas digitales de otras personas. Pero ¿quién soy yo en Cristo? Porque sé quién soy yo, el abuelo de Cristóbal, el nieto de Cristóbal, el bisnieto de... ¿Cómo se llamaba mi bisabuelo? Alonso, el bisnieto de Alonso, el nieto de Cristóbal, el hijo de la Betty. Yo sé quién soy en eso. El padre de estas 3 chicas, el abuelo, pero ¿quién soy yo delante de Dios en Cristo? Si voy a entrar por esta puerta en migración, aquí dice solo para ciudadanos europeos, y yo voy dentro del vientre de mi mamá, y tú eres un bebé, tú te preguntas, ¿por qué puerta tengo que entrar? No, tu madre sabe exactamente cuál es el camino correcto. Yo estoy en Cristo. Cristo es el camino correcto. Él sabe cuál es el acceso al Padre. El problema es que nosotros necesitamos que esto se transforme en vida dentro nuestro. Igual que los traumas, los complejos, los malos recuerdos, recuerdos de otros que parece que hasta por los genes se nos transmitieron. Esas cosas que están tan metidas en nosotros pueden ser reemplazadas por una nueva visión de la vida que tiene que ver con la revelación del Espíritu Santo. Por eso, mira, en el Antiguo Testamento te hablé de la justicia. El único justo fue Jesús, te dije recién. Por eso entendemos que no solamente somos perdonados nuestros pecados, sino que somos justificados como herencia, dice la Biblia. Mira, el perdón se nos otorga cuando nos arrepentimos y eso se nos otorga por gracia. El perdón, te dije recién, actúa sobre los hechos cometidos, los actos. Pero la justificación actúa sobre la persona, sobre su condición. Ser justificado significa que nos tome como justos, o sea, como si nunca hubieras pecado. Es más, delante de Dios nunca pecaste. Todo fue borrado, dice la Biblia. Esto no lo podemos entender en nuestra mente. Yo tengo recuerdos de mi vida sin Cristo. Que ahora Carolina estuvo con mi hermana y fue, mire, nunca pasa esto, que una hija tuya vaya a los mismos lugares donde tú te criaste, ¿no? Y pueblos chicos donde todo el mundo te conoce, ¿no? Entonces, todo el mundo, mucha gente le habló de mí en una época en la cual yo hubiera preferido que no le hablaran de mí, pero bueno. Ahora me entero de tanto, ahora me entero de tanto. Lo voy a decir con sinceridad y esto ya no es para reírnos, aunque algunos se sonreirán. Pero, ¿saben lo que siento muchas veces? Que esa vida no fue mía. Y no es porque quiera evadirme de nada, pero a veces pienso en cosas que yo viví y dije, Dios mío, parece otra vida. ¿Y sabes qué? Realmente fue otra vida. La Biblia dice que todas las cosas viejas pasaron, todo lo hizo Cristo, absolutamente de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque has sido justificado. ¿Pero eso significa que no voy a pecar más? Sí, vas a volver a pecar. Es más, Dios ya sabe cuándo vas a pecar. Aún así, Él ya te justificó. Por eso, la ley, y te decía recién, Romano dice, no hay justo ni a uno, Romanos 3:10. La ley de la religión, decía Pablo, la religiosidad no consigue nunca hacerme justo. Siempre me va a faltar 5 para el peso. Por eso mucha gente religiosa, en lugar de mirarse a sí mismo, prefieren mirar a los demás y viven esgrimiendo la ley religiosa, diciendo pecado, 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 pecado. Miren, hermano, yo estoy tan preocupado por los míos que trato de no mirar lo de los otros. Salvo cuando como pastor tengo que ayudarle a alguien.
Pero la ley religiosa no consigue hacerme a mí un hombre justo como Cristo, saberme justo ante Dios. La ley religiosa no me hace sentir hijo de Dios, me hace sentir empleado en la casa de mi padre. Tengo que cumplir con esto para que todo esté bien, para que se me pague el sueldo a fin de mes. Yo no me siento hijo en una ley religiosa. Sin embargo, por la fe, sé que fui justificado. Dios me ha hecho justo como si nunca hubiera pecado. Eso me libera de la incredulidad. Y te voy a pedir algo, miren hermanos, si alguien quiere escuchar más de esto, yo ahora no tengo tiempo, si le queda alguna laguna, la semana anterior, el domingo pasado, yo hablé mucho más de esto, así que ahí pueden escucharlo. Eso me libera de la incredulidad, de la inseguridad, del temor. Yo me siento inseguro, me siento temeroso, porque a veces no sé por qué puerta tengo que pasar en el aeropuerto. ¿Entiendes lo que te digo? No digo en la realidad. Amén. Es como decirle a un bebé, ahí están solo ciudadanos europeos, aquí están inmigrantes, aquí están. ¿Y con qué pasaporte saliste si tienes dos pasaportes? ¿Con el extranjero o con el pasaporte nacional? Porque aquí un niño no se come la cabeza con eso. Ese niño va en su mamá. Su mamá ya hizo todo lo necesario para que ese niño entre con ella. La Biblia dice, tenemos acceso con libertad y con confianza al trono de la gracia para encontrar socorro. Eso es ser justificado. Que es como el niño dentro de su mamá. Tú y yo estamos en Cristo. Es el billete dentro de la revista. Si el billete se quema, si la revista se quema, el billete se quema. Yo me siento hijo porque estoy en el Hijo. Porque el amor del Padre en Cristo se transmite a mi vida, aún en lo individual, a Dani, a Daniel Palma. Y me siento amado por Dios como hijo. Y eso es lo que yo quiero conocer más, porque mis inseguridades vienen cuando siento que soy carente de amor. Todo el mundo sabe que un niño que se cría en un ambiente de amor es un hombre seguro. Eso todo psicólogo infantil te lo va a decir. Un niño que se cría siendo amado y en el amor de su familia, de su entorno, tiene seguridad en la vida. Un niño que se cría sin amor es un niño inseguro. ¿Por qué tú y yo vivimos inseguros siendo cristianos? ¿Por qué tenemos miedo constantemente? ¿Por qué vivimos luchando con tantas cosas constantemente? ¿Por qué intentamos esgrimir y demostrar quiénes somos? Yo aprendí algo, no tengo que andar diciéndole a la gente, soy pastor, ungido de Dios. ¿A quién le importa eso? Lo que a la gente le importa es si yo le puedo transmitir a Cristo o no. Pero ¿por qué mis inseguridades? ¿Por qué a veces con orgullo intento demostrar lo que no soy? ¿Por qué a veces con orgullo intento demostrar con mi carácter, imponer mi posición y decir, basta, aquí se hace lo que yo digo? ¿Por qué hacemos estas cosas? ¿Sabe por qué? Porque no terminamos de tener una revelación clara de quiénes somos en Cristo. De que no necesitamos esas cosas. Jesús venció a Satanás, no lo tengo que vencer yo, Cristo lo venció. Ahora sí tengo que echar fuera demonios, claro que sí, pero no como el que lo va a vencer. Ya fueron vencidos. Solo que es un mentiroso y sigue ahí como hasta que nadie le dice nada, él se queda. Por eso yo necesito ser transformado en esta revelación. Es la historia del hijo pródigo, iglesia. El hijo pródigo tenía una herencia maravillosa, se fue y cuando él se separó del padre, la herencia comenzó a menguar hasta que se le acabó. Pero al volver a la casa, el hijo, ¿qué le dijo al padre? Cuando él está lejos dice, iré a mi padre y le diré pecado contra el cielo y contra ti. Y cuando él llega, el padre no le permite decir eso. Perdón, le dice eso y entonces en su pensamiento dice, le diré que me haga como uno de sus jornaleros. Pero cuando él llega a la casa del padre, el padre no le permite decir, hazme como uno de tus jornaleros. Sino que le permite decir, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Y luego dice que el padre lo abraza y lo restituye como hijo. Y otra vez, él vuelve a ser hijo. Con tantos derechos como el que nunca se fue. ¿Saben cómo se llama eso? Justificación. ¿Me están siguiendo? Pero hubo un arrepentimiento. Aquí está la cuestión. Cada vez que nosotros pecamos habiendo sido justificados, algo se ensucia en el alma. Y otra vez vuelve un sentimiento horrible que es muy diabólico que se llama culpabilidad. Y la culpabilidad no viene por quien te dice has pecado, sino por lo que hay dentro nuestro. Si tú me estás diciendo, Dani, acabas de cometer un terrible pecado al predicar esta mañana, yo no me siento mal porque no he pecado con esto. Pero si yo sé que he pecado, entonces sí, porque la culpa no viene solo de afuera. Es cierto que de afuera viene mucha culpabilidad. Mucha gente te transmite culpabilidad cuando logran manipular tus emociones.
Y en el mundo religioso se transmite mucha culpabilidad porque muchas veces en el mundo religioso evangélico hay mucha manipulación. Amén. Pero que Dios nos ayude en esto, ¿no? No sé, las cosas que yo estoy soltando. Congréguense el domingo que viene igual. Pero si yo te hago pensar que no vas a recibir de nadie lo que estás recibiendo de mí, te estoy manipulando. Por ejemplo. Si yo te hago pensar que el único ungido aquí soy yo, te estoy manipulando. Eso es ser chamán. El ungido es Cristo. Y todos nosotros, dice la Biblia, tenemos la unción del santo, la unción de Cristo. Esa capacitación se manifiesta a toda la iglesia, cada uno con sus dones y ministerios. Pero es otra cosa. Dice la Biblia que el Hijo es recibido y se le justifica. Y entonces el Hijo se siente en casa como un hijo otra vez. La justificación me da todas esas características que te mencioné recién, seguridad, sentirme amado. O sea, hijo en la casa del Padre. Hijo en la casa del Padre. Por eso te estoy hablando, iglesia, por favor, escúchame. Necesitamos que Dios nos revele estas cosas. Yo no tengo que andar esgrimiendo cosas ni demostrando cosas en la casa de mi Padre. A mí me causa gracia, bueno, ahora se ha ido al baño. Tiago a veces llega a la casa y saber qué tiene la abuelita en el frigorífico. Ya sabe lo que tiene la abuelita en el frigorífico. Pero él lo abre al frigorífico. Y como está en la casa de los abuelos, eso no lo hará en la casa de los padres, pero como está en la casa de la abuela, él abre el frigorífico y la abuela le dice, bueno, pero después de comer, así que... Él sabe, se mueve con confianza, se mueve con seguridad. Sí, mejor. Se mueve con seguridad, se mueve con confianza. Por eso yo necesito esa seguridad en la vida. Yo necesito esa confianza en mi vida. El hijo pródigo se sintió con esa confianza en la casa del Padre. Por eso me da todas estas características, o sea, de hijo en la casa. Pero la culpabilidad, ¿sabes con qué se va? Con el perdón. No te estoy hablando, no mezclemos las cosas. Cuando yo soy perdonado, entonces se me va la culpa. Porque el perdón la culpabilidad es una manifestación horrible en el alma humana. Cuando somos conscientes de algo que no está bien o que hemos causado un daño. Cuando una persona hace algo que está mal, que peca, en lo que sea, no me da lo mismo, si pensó mal de alguien, atacó a alguien, no se arrepiente, escúchame bien, no termina de vivir plenamente esa justificación de la que te estoy hablando. Porque algo se mete en medio, algo se mete en medio. Ya sea una reacción humana para justificarse y saber que está haciendo la peor, o simplemente por la culpabilidad de decir yo no me merezco nada, yo soy un pecador asqueroso, a mí Dios no me ama. Sea lo que sea, de un extremo o del otro, eso no está en tema de predicación hoy. Pero no termina de sentirse justificado. El hijo pródigo dice, iré a mi padre y le diré, he pecado. Por lo tanto, no soy digno de ser hijo. Hazme un jornalero más. Y ahí había una confusión. Porque una cosa es el pecado que cometiste y otra cosa es lo que el Padre te está dando. La justificación tiene que ver con lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros no estamos justificados porque hagamos algo, nosotros estamos justificados porque estamos en Cristo. Gloria a Dios. Y nosotros somos perdonados, sí, por nuestra actitud, por lo que hemos hecho, tanto malo como bueno al arrepentirnos. Por eso, cuando el hijo se arrepintió, volvió a ser, él pensaba que se tenía que arrepentir, pero nunca más iba a volver a ser hijo. Sin embargo, vuelve a ser hijo. El hijo pródigo se sintió justificado al volver a la casa del padre y fue el arrepentimiento lo que lo llevó allí. ¿Me escuchas? El hijo pródigo se siente justificado al volver a la casa del padre, pero ¿qué fue lo que lo llevó a esa condición? El pedir perdón por algo que está mal. Por eso hay una lucha constante en nuestras vidas. Y te digo algo claro, mi hermano, no quiero manipular aquí nada para causar culpabilidad, ni manipular la palabra arrepentimiento, perdón, pecado, justicia. Por favor, quiero que entendamos esto simplemente. Un día Jesús le dice a Pedro, te lavo los pies, Pedro. Y Pedro le dice, no, maestro, lávame todo. Y él le dice, no, porque el que ha sido perdonado de todo solo necesita lavarse esto. Jesús le está diciendo, yo te voy a justificar, Pedro, de tal manera que lo único que necesita es que cada vez que cometas un error, pidas perdón.
te lave los pies. Para que no tengas la sensación de que todo tú está sucio. No, no estás todo tú. Tú has sido justificado, pero tienes que arrepentirte. Ahora, si sigues en esta condición, vas a terminar apartándote de mí pensando que todo tú eres un inmundo. Por eso, escúchenme bien, hermano, el hijo volvió a la casa del padre. Yo sé que lo que estoy diciendo camino en el límite para mucha gente, pero esto es lo que enseñó Pablo y no lo estoy interpretando, hermanos. Esto es lo que enseñó Jesús. Esta es la gracia de Dios. Y que Dios nos traiga revelación de quiénes somos nosotros en Cristo. No te estoy diciendo vayamos y pequemos, total somos justificados. Es exactamente lo contrario. Cada vez que pecas, algo se ensucia en tu conciencia y justificado. Y por eso terminas alejándote de Dios o sintiéndote mal con Dios. O tú dices, es que no puedo orar. Me cuesta orar. Y eso es una mentira del diablo porque tú estás justificado y lo que has hecho es solo ensuciarte la tierra de tus pies. En casa nosotros usamos chanclas o descalzos para no traer la tierra de afuera. Eso significa que yo vengo sucio, inmundo. No, mis zapatos se ensuciaron. Eso significa que Lili me dice, como cuando sí salgo a hacer gimnasia o a correr, que vengo todo sudado y yo lo hago a propósito para ver si ella me ama, Vengo todo sudado, así resbaladizo, casi babosillo, así de sudor y tierra, ¿no? ¿Por qué? ¡Qué asco! Soy un ser humano, más respeto. Yo le vengo y le digo, dame un abrazo. Me dice, no, qué asco, no, ve a ducharte. Ah, no, tu amor no era tanto, tu amor es de Givenchy, de Rexona. Ese es el amor que me tiene. Bueno, no. Entonces, pero si yo llego con los zapatos, probablemente ella me dice, quítate los zapatos porque te das tierra, pero no me dice, ve a ducharte. Nosotros a veces somos víctimas de grandes mentiras del diablo. Tú estás en Cristo, iglesia. Por eso tenemos que pedir perdón cada vez que pecamos, porque si lo vas amontonando, llega un momento en el cual el diablo te hace creer que tú no eres apto para estar delante de Dios. Y te terminas yendo porque dices, esta casa no es para mí. Por eso la iglesia tiene que aprender a ser la casa del Padre. Y esto también es revelación. Denme unos minutos con esto y nadie se me ofenda, por favor. No toda congregación, una cosa es congregación y otra cosa es iglesia. Y en una congregación hay iglesia, pero no todo es iglesia. Yo quiero asegurarme de ser iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No solo los que creen, ni los que profesan religión, ni los que se han sacado un doctorado en teología. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es el todo en todos. Ni un solo miembro de mi cuerpo actúa sin pasar por el cerebro. Si yo ahora me cayera de tanto moverme en este lugar y me partiera la nuca y la médula se seccionara, a partir de ese momento todo mi cuerpo queda como muerto. Porque mi cerebro ya no tiene contacto con ninguna parte de mi cuerpo. Si me partiera aquí, mis piernas y todo el tronco inferior, quedaría como muerto. Porque ni un solo miembro de mi cuerpo, y Jesús dijo, ni un solo cabello se cae sin que mi Padre lo sepa. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la iglesia tiene que manifestar a Cristo. Y esto es una revelación. Manifestar su carácter. El carácter de Cristo. El amor de Cristo. ¿Me sigues? La paciencia de Cristo que estuvo con Judas. Y lo aguantó hasta el momento determinado. Y estuvo con los otros. ¿Qué habláis? Yo estoy hablando que voy a morir en la cruz. ¿Y vosotros qué estáis hablando, cuchicheando con vuestra madre? Y se acerca la madre y le dice, maestro, es que con mis hijos estamos hablando que cuando tú te mueras, que es lo que acaba de decir, si uno puede estar a la derecha y el otro a la izquierda en tu reino. Mire, soy yo y le meto una torta a la madre en primer lugar porque me da gana. Y después a cada uno de los niños. Vosotros no tenéis ni idea dónde estamos parados. Sin embargo, Jesús los guardó, los cuidó, resucitó y le dijo, mira mis heridas. La paciencia de Cristo. Escúchenme bien, la iglesia tiene que manifestar el respeto de Cristo. El respeto de Cristo. No sé en qué condición fue la mujer que me pone tan mal cada vez que leo en la Biblia los comentarios que se ponen. La mujer pecadora. Sí la perdonó Cristo. ¿Por qué seguimos diciendo la mujer pecadora? La eternizamos con la mujer adúltera. La perdonó Cristo. Si la misma Biblia dice que Él ha borrado nuestros pecados, ¿por qué le ponemos título de la mujer adúltera? Si ya no es más adúltera, seguramente esa mujer murió siendo una mujer santa, llena del Espíritu Santo.
Pero la adúltera. Vamos a leer la historia de la mujer adúltera, pobrecita, hasta el día de hoy. Mató un gato, es la matagato del pueblo. La mujer adúltera, ¿no? ¿Y qué dice la Biblia? Jesús está escribiendo en tierra, ni miró, ni levantó los ojos, solamente dijo, ¿alguien te condena? No, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Mateo, ven, sígueme, anda, con lo que tú has robado. Pero bueno, y Mateo hubiera dicho, amén, gracias Señor por perdóname. No, porque aún en el perdón sobre un pecado claro, siempre hubo un respeto profundo por el ser humano. 5 hombres has tenido. ¿Se lo dijo delante de todo el mundo? No, se lo dijo a solas. Y le dijo, y vive fracasada. No le dijo, era una asquerosa samaritana, si supieras lo que eres. La respetó. Hermanos, por favor, quiero que entendamos esto. ¿Sabéis las veces que nosotros, porque creemos que tenemos la verdad, nos consideramos en la condición de faltar el respeto a la gente? Yo he escuchado predicaciones sobre pecados en los cuales están personas que yo amo. Sean familiares míos que no conocen a Cristo, sean conocidos míos, amigos míos. Y a veces la predicación se habla de ese pecador y de ese pecado, casi con una falta de respeto, hasta con burla. Y a mí me duele y me entristece. Dios nos ama como un padre ama a sus hijos. Nosotros, la iglesia de Cristo no puede faltar el respeto. No importa el pensamiento del otro, no importa la ideología del otro, no importa lo que los otros hagan. Si nosotros queremos ver personas que se sientan justificados en la manifestación visible de la casa del Padre en este mundo, que es la iglesia de Cristo, nosotros no podemos hacer otra cosa más que mostrar a Cristo. A Cristo, iglesia. No mostrar nuestra religión y lo bueno que somos. Yo ya quiero ir terminando porque también se me hizo tarde. Por eso, respeto. La iglesia tiene que mostrar el poder de Dios. Por eso mucha gente desea volver a Cristo, pero no desea volver a las iglesias. Te lo vuelvo a decir. Mucha gente desea volver a Cristo, pero no a las iglesias. Debería ser algo tan natural, volver a Cristo, volver a la iglesia. Si mis hijas dicen en un momento, ay, tengo tantas ganas de ir a la casa de mis padres, aquí vienen a la casa del Padre. A ver a sus padres. A menos que lo digan cuando los padres están de viaje. Y van a ir a hacer una fiesta. No, ¿verdad? Bueno. Pero cuando están los padres, qué ganas que tengo de ir a la casa de mis padres. ¿A qué a la casa de mis padres? A ver a mi padre, a ver a mi madre. Qué ganas que tengo de ver a Dios. Voy a la iglesia. ¿Por qué mucha gente, sinceramente, no hablo de los que no son sinceros, pero sinceramente, mucha gente sinceramente busca a Dios, pero no quiere saber nada ya de la iglesia? Aún en la tierra Jesús se revelaba. Y ya vamos terminando con esto. La gente cuando Él estaba aquí iba descubriendo a Jesús, el Mesías. Hoy nosotros necesitamos descubrir a Cristo, iglesia. Por eso te lo vuelvo a decir, si no te acuerdas de nada de esta predicación, la verdad, me encantaría que te acuerdes, pero si no te acuerdas, no pasa nada. Lo que sí le pido a Dios, que salgas de esta predicación con un deseo, de hacer una oración cada día diciendo, Señor, yo quiero conocerte, revélate a mí. Conocer a Dios es que Dios te cuente cosas de Él. Revelación es que Dios te cuente cosas de Él. Que Dios te cuente cosas de Él. Señor, revélate a mí. Es que Dios venga y te cuente cosas de Él. A veces yo pienso, sé que Jesús en ese mundo espiritual sentado a la diestra del Padre está escuchando esta predicación. Cada vez que yo predico y digo, porque Jesús aquel día quiso decir, como que Jesús está en el cielo diciendo, a ver Dani, ¿qué quise decir yo? Cuéntame tú lo que yo quise decir aquel día. Yo necesito conocer a Cristo. Por eso, cuando Jesús comenzó a mostrarse a los discípulos, muchos de ellos no asistían a una sinagoga. Tal vez ni siquiera iban muy seguido al templo en Jerusalén. Él se reveló, por ejemplo, a la samaritana, te decía recién. Ella le dijo, nosotros esperamos al Mesías. Nosotros esperamos al Mesías. Pero nosotros pensamos que hay que adorar aquí, hay que adorar allá. Y Jesús dijo, llega el día en el cual no se va a adorar ni en Samaria, ni en Jerusalén. Llega el día en el cual los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Pero en Juan 1:40 se cuenta una historia preciosa. ¿Me ayudas, porfa, Manolete?
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían ido a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Casi nada. Lo que costó, escúchenme bien, hermano, para que los fariseos dijeran esto, y ninguno lo dijo, sino tal vez Nicodemo. Ningún fariseo llegó a decir: tú eres el Mesías. Vienen estos hombres pescadores que algunos de ellos hablaban hebreo, pero no lo leían ni lo escribían. Por eso se los consideraba del vulgo, como Pedro. ¿Sabes lo que significa que no hablara ni escribiera en hebreo? Que nunca había sido instruido en la sinagoga. Porque si hubiera sido instruido en la sinagoga, para leer la Torá tienes que aprender a leer y escribir en hebreo. Y si eras del vulgo, era porque no hablabas ni escribías en hebreo. Por lo tanto, hombres como Pedro habían ido a la sinagoga, sí, pero no habían sido instruidos en una sinagoga. Estos hombres encontraron a Jesús como el Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Te das cuenta? Cuando encontramos a Cristo, encontramos nuestra verdadera identidad. Ya no eres un junco quebradizo, eres una piedra. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ¿qué le dijo? Ven y ve. Ven y ve. Ahí se acaba el doctorado en teología. Explícame sobre Jesús. Ven y ve. Quédate conmigo un par de días, vas a conocer a Cristo. Wow. Ven y ve. Y entonces, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. ¡Wow! Ni los fariseos vieron esto. Natanael, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te vi debajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas harás. Los discípulos camino de Emaús, cuando él partió el pan, dice, se le cayeron los velos y dijeron: es el Señor. Todos los que estamos aquí necesitamos una revelación profunda de quién es Cristo y quiénes somos nosotros en Cristo. Vamos a orar por esto, iglesia. Pablo tuvo una revelación clara de quién era Cristo y quién era la iglesia. Hoy necesitamos entender las enseñanzas de Pablo a la luz de la revelación y del amor de Dios. Pablo decía: quiero conocerlo más, quiero ser hallado en Él, no en la falsa justicia de una religión, de una filosofía. Quiero conocer a Él, su obra, lo que es para nosotros hoy, lo que se transforma en esa condición de vida que surge de esta nueva relación con Él, porque sabernos justificados, o sea, sabernos aceptados, sabernos amados, sabernos escuchados. Mira, la Biblia dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, o sea, aunque tu propia familia te dejare, con todo Jehová te recogerá. Esto cambia totalmente la identidad de una persona. Todo el mundo me deja, todo el mundo me abandona, todo el mundo me ataca, todo el mundo me ha hecho daño siempre en la vida. Pero habla de una nueva identidad, de sabernos en Cristo Jesús. Necesitamos que Cristo se nos revele, iglesia. Eso nos va a cambiar el carácter, nos cambia el alma, nos cambia el ánimo en la vida. Por eso, en la medida que vamos conociendo, descubriendo, también vamos siendo transformados. Por ejemplo, aparecen en la vida y la conducta todas estas características de quien se siente justificado, quien se siente sin deudas, sin herencias. Todo ha sido pagado. Por eso te decía recién, si pudiéramos entender, iglesia, que aquel pecado del que siempre te acuerdas, y tú dices que si yo hubiera hecho esto, mi hijo no sería así, si yo lo hubiera educado de esta manera, si yo no me hubiera casado, si yo hubiera, antes de conocer a Cristo, si pudiéramos entender que ese pecado nunca existió, Cristo lo borró de la historia y de la eternidad. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida, dice la Biblia. Por lo tanto, hemos sido justificados.
Cuando yo vivo justificado, entonces significa que aún los pecados que cometieron mi padre, yo no tuve la culpa. Y si tu padre y tu madre se arrepintieron y aceptaron a Cristo, ya está, olvídate de eso. Si pudiéramos entender que aquel pecado que devino en todos estos problemas nunca existió, probablemente también desaparecerían como en arte de magia todos los problemas actuales. Porque tal vez esos problemas están causados por una persona que ha condicionado su vida a aquella situación. Por eso la Biblia dice, porque el amor de Cristo, 2 Corintios 5, somos nuevas criaturas, iglesia, nos constriñe, nos aprieta el alma pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros aquí en adelante a nadie conocemos según nuestra naturaleza humana, nuestro juicio humano. Y aún a Cristo, si lo conocimos así, según nuestro juicio, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, nos justificó consigo mismo a través de Cristo y nos dio este ministerio de la reconciliación. Ese es el gran amor de Dios en Cristo, iglesia. ¿Quién fue? Él fue quien pagó. Necesitamos esta revelación. Así cada vez que pequemos y nuestra alma sienta la culpabilidad y esa conciencia de ser justificado comienza a debilitarse, comienza a volver en la inseguridad, en el temor, en la miseria, podemos arrepentirnos y mantener otra vez esta plenitud de vida en la justificación. Por eso te decía recién, todo lo que le faltaba al hijo pródigo, todo lo que le faltaba al hijo pródigo en su independencia, entre comillas, lo encontró en la casa del Padre. Es allí donde está la plenitud del alma, la plenitud de Dios. Todo esto es lo que enseñaba Pablo, iglesia. ¿Me ayudan, chicas? Porfa, ¿me ayudas, Caro? ¿Me ayudan, chicas? La revelación de la vida en Cristo. Mira, Pablo decía en Efesios capítulo 3, yo ya no tengo tiempo, quiero que oremos ya. Pablo decía que Dios tuvo un propósito eterno en el versículo 11 a través de Cristo. ¿Lo ves? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios, estamos en Cristo. Esto es revelación, iglesia, porque tú no lo estás viendo en este mundo. Pídele a Dios, Señor, revélame que tengo un acceso a tu presencia. Por lo cual, decía Pablo, pido que no desmayéis por causa de mis tribulaciones. Por esta causa hablo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el ser interior, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cuando tú tienes una revelación clara de que estás en Cristo, sabes que en todas las situaciones que vivas en este mundo, Cristo está contigo. A fin de que arraigados y cimentados en el amor podéis conocer todo esto. Y en Colosenses 2:1 decía Pablo, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, cómo sigo batallando en mi alma por vosotros, decía Pablo, y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados en sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. En otras palabras, para que lleguen a alcanzar todas las riquezas que supone el conocerlo todo plenamente, decía Pablo, y descubran ese plan de Dios que no descubrimos en el pasado, que era Cristo Jesús. Iglesia, necesitamos conocer, que se nos revele quién es Cristo para nosotros hoy. No es una cuestión de religión, no sigas sufriendo, luchando. No, tengo que hacerlo, tengo que ir a la iglesia, tengo que esto, tengo que aquello. ¿Por qué no le dices hoy a Dios, Señor, ayúdame, necesito revelación? Necesito que me abras el entendimiento. Ora por esto y dile, Señor, revélame. Mi familia está siempre diciendo, tienes que cambiar, tienes que cambiar, tienes que cambiar. Hay cosas de mi vida que yo no las puedo cambiar. Yo necesito una revelación de quién es Cristo en mí, quién soy yo en Cristo. ¿Cómo me ves tú? Aunque aquí no hayamos entendido todo, te dije al principio, esto es revelación del Espíritu. Le pido a Dios que nos revele estas cosas y que puedas orar. Así viviremos confiados, seguros, libres, con gozo, iglesia, con gozo, a pesar de los sufrimientos y las tribulaciones. Es ahí afuera donde está el conflicto. Adentro, en el trono de la gracia, no está el conflicto. Cristo ya venció. En Él yo ya soy sano, en Él ya soy libre, en Él tengo paz a pesar de los conflictos. Un hijo que no cambia, un hijo que prueba drogas, que lucha con esto, con aquello, que pasa de ti. Pero sabes, Dios un día te habló, Él va a cambiar, Él va a cambiar. Un día Dios te dijo, tu hijo
estará sirviendo a Dios, tendrá una familia preciosa. Tu hijo va a cambiar, va a ser un hombre maravilloso. Pero hoy lo ves todavía traficando, lo ves fumando droga o inyectándosela o lo que fuere, o nifándola, y lo ves mal, y lo ves hecho polvo, lo ves bebiendo, lo ves haciendo daño a otra persona, o lo ves matando, o lo ves en una cárcel. Yo qué sé, lo que pueda pasar con un hijo que a ti no te guste que pase. Y entonces tú empiezas a pensar, pero cuando vuelves a Cristo y estás en Cristo, te das cuenta que todas las promesas en Cristo Jesús son en el sí y en el amén. Todo lo viejo pasó, todo cambió, Dios lo hace todo de nuevo. Por eso, porque el Padre nos ve tan justos como Cristo, así creceremos en una vida plena, completa en todo nuestro ser interior. Amén. Seguros del amor de Dios, que va más allá de la razón humana. Dios nos ama. Dios nos ama. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a tener una revelación clara de quiénes somos nosotros en Cristo. Vamos a ponernos de pie. Padre, hoy, Señor, te pido que en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Espíritu Santo, en estos pocos minutos que nos quedan, comience, Señor, un proceso profundo de revelación en nuestras almas. Yo no quiero vivir esforzándome por ser un buen cristiano. No quiero vivir esforzándome por ser un buen pastor. Querido Señor, no quiero vivir esforzándome tratando de encontrar enseñanzas bíblicas para enseñarle a tu iglesia. Y cada hermano seguramente tendrá una oración sobre sí mismo. No queremos esforzarnos para ser buenos padres, no podemos esforzarnos. Necesitamos conocerte a ti, Señor. Yo te pido que a partir de hoy tu Espíritu Santo comience a contarnos cosas de ti. Que tú mismo nos hables de ti mismo. Que tú mismo nos hables a solas, en sueños de ti mismo. Que hoy comienza en esta iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret, un nuevo tiempo de revelación espiritual de las cosas espirituales. Que nunca más confundamos el pecado momentáneo con el no ser justificados ante ti. Poder entender, Señor, que aun cuando hayamos caído en un pecado, todavía tú nos ves como justos. Esto nos hace volver corriendo a la casa del Padre. Seguimos siendo hijos. Por eso te ruego, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu Espíritu Santo comience a romper mentiras diabólicas. Se caigan todos los velos que están ocultándonos la vida del cielo a nuestra vida. Y reprendo toda mentira diabólica en el nombre de Jesús. Y te ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, que esta iglesia sea la casa del Padre en la ciudad. Que esta iglesia te muestre a ti. Queremos ser el cuerpo de Cristo y todo cuerpo manifiesta lo que tiene la cabeza. Por eso, Señor amado, yo te ruego que manifestemos cada miembro de este cuerpo, la vida que hay en ti. Como un bebé en el vientre de su mamá, se siente seguro. Y es su mamá la que sabe por qué puerta va a entrar a este país. No hay otra forma de llegar al Padre si no es a través tuyo, Jesús. Por eso te damos gracias. Tú eres el único camino, la única manera. Nosotros estamos unidos a ti, por eso podemos llegar al Padre. Gracias por tu sacrificio. Y te pido, Señor, ahora que así como podemos estar seguros de que estamos unidos a ti en el cielo, ahora estemos seguros que los avatares, sufrimientos y conflictos que la semana, el mes, el año nos depare, estemos seguros de que tú habitas en nuestros corazones. Despierta en esta iglesia a través de esta revelación una fe nueva en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.